Bueno. Bueno, entonces, decía que los glúcidos son cadenas de carbono. Ahí está. Bueno. Ahí está. Compartimos de nuevo. Vamos a lo compartido. Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo, sí. Bueno. Sí, sí. Compartíamos. Bueno. Entonces, cosa, perfecto. Dupliqué la diapositiva, no sé por qué. Bueno, no importa, la cuestión es que ahí vamos. Entonces, bueno, entonces los glúcidos son cadenas de carbono. Ahí fíjense, en la diapositiva, ahí tengo una imagen de la glucosa. Ahora vamos a ver. Y van a ver que decía, la glucosa la glucosa es un glúcido y es una molécula orgánica. Es una molécula orgánica constituida por 6 carbonos, por supuesto, formando una cadena. Y esos 6 carbonos tienen una función aldehído y 5 funciones alcohol. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en el dibujito, van a ver. ¿Ven? Van a ver una función aldehído, ¿ven? La número 1, que era la que estaba acá, esta función aldehído, un carbono unido a un oxígeno con doble ligadura y a un hidrógeno con otra ligadura, y luego alcoholes, es decir, carbonos unidos a esto que está acá. ¿Cómo se llama esto que está acá así? A ver. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál, profe? No lo vi. ¿No lo vio? ¿Qué cosa no lo vio? Está ahí, en la pantalla ahora. ¿Oxidrilo? Oxidrilo o hidroxilo. Eso se llama oxidrilo o hidroxilo. ¿Está bien? Oxidrilo o hidroxilo. Ese oxidrilo o hidroxilo, cuando está unido al carbono, que a su vez está unido a hidrógeno, a eso le llamamos alcohol. Entonces, ahora van a ver, ahí se ve la glucosa. Una pregunta, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? Sí. ¿Es lo mismo decir función aldehído que grupo aldehído? Sí, sí, bueno, para lo que nosotros, sí, es lo mismo, sí, función aldehído. O sea, función se le llama a ese grupito, se le llama función, ¿está bien? Ese grupito, esa forma de agruparse, carbono con hidrógeno y oxígeno, esa forma de agruparse es una función, se le llama función a eso, a la forma de agrupación, formas de agrupación o funciones, digamos, ¿cierto? O grupos funcionales, lo mismo, ¿está bien? O grupo, función, grupos funcionales, son todo, hace referencia a lo mismo. Obsérvese acá el carbono unido a dos veces a un oxígeno y a un hidrógeno. ¿Cómo se llama esta función? Sí, alcohol. No, aldehído, ¿no es esa? Aldehído, acabamos de decir. Carbono unido, el número 1, aldehído. Carbono unido a hidrógeno y a oxígeno. Perdón, a hidrógeno, si digo bien, y a oxígeno. Es lo mismo lo que está en pantalla, que están viendo en la pantallita mía, que lo mismo que están viendo acá en la diapositiva. Profe, ¿puede repetir que no escuché la composición del aldehído? Mírala ahí. ¿Ves arriba? ¿Lo ves
¿Sí o no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Y si miramos acá, ¿no es lo mismo que esto? Perdón. Y ahí, el carbono unido a oxígeno y a hidrógeno. ¿No es lo mismo que esto? Sí, es lo mismo. Es la misma cosa. Entonces, digo, los glúcidos son alcohol, polialcoholes generalmente, funciones polialcohólicas. Acá tengo alcohol, ¿ven? Carbono unido a oxidrilo, ahora es esta, ¿ves? Carbono unido a oxidrilo, esta, carbono unido a oxidrilo y a hidrógeno. ¿Está bien? Bueno, acá tengo acá abajo carbono unido a oxidrilo y a hidrógeno, alcohol. 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 Carbono, acá la flechita no lo muestra, pero el carbono está unido a oxidrilo. Acá da la impresión que el oxidrilo está afuera, pero no es así. El carbono se une a oxidrilo y también se une a hidrógeno, alcohol. O sea que la glucosa, ¿está bien?, tiene 5 funciones alcohol y una función aldehído. ¿Está bien? Es una cadena de carbono, molécula orgánica, que está compuesta por carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Está bien? O sea que entra dentro de todo eso en la descripción de lo que les había contado hace un ratito. Aldehído entonces va a ser cuando no es oxidrilo. El aldehído es un carbono que está unido a un hidrógeno por un lado y a un oxígeno con doble ligadura, con 2 ligaduras por otro. ¿Está bien? Bueno. Podríamos decir entonces que los glúcidos, ¿sí? Podrían ser aldehídos, alcoholes o ácidos de acuerdo a... No, ácidos no. No, ácidos no. No. Aldehídos y bueno, alcoholes... miento, porque hay ácidos... Sí. A cómo se unen al hidrógeno y al oxígeno. Podríamos diferenciar, aldehídos son porque se unen de una manera, alcoholes de otra. ¿Podríamos decir eso? Claro, es decir, el unir el carbono de una manera... por un lado están los grupos funcionales. Esos grupos funcionales, que son la forma de unirse del carbono al hidrógeno y al oxígeno, esos grupos funcionales se combinan, se intercalan en cadenas de carbonos. Okay. ¿Está bien? Sí, sí. Y ese intercalado da como origen moléculas. Las moléculas que tienen aldehídos y alcoholes, estas moléculas que tienen estas moléculas que tienen aldehídos y alcoholes, entran dentro de un grupo de moléculas que se llaman glúcidos. Okay. Cuando uno ve el grupo oxidrilo, siempre que uno ve el grupo oxidrilo, siempre que ve ese grupo oxidrilo, se imagina que ese compuesto, el compuesto que tiene esos grupos oxidrilos, es soluble o altamente soluble en agua. Los grupos oxidrilos dan solubilidad en agua. ¿Está bien? Como esta molécula tiene muchos oxidrilos, esta molécula es muy soluble en agua. ¿Está bien? Bien, lo que se ve al lado, ya lo que lo tenemos ahí, es lo siguiente. Fíjense que hay un hexágono dibujado. ¿Lo ven al hexágono? ¿Se ve el hexágono? 2, 3, 4. ¿Sí? Sí, se ven. Bueno, fíjense que el hexágono propiamente dicho, tiene ángulos. Un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos, 5 ángulos, y acá hay un sexto ángulo. Bueno, pero este sexto ángulo tiene una O, o sea que no es ángulo, ahí no se ve el ángulo, se ve la O. Cada ángulo que uno dibuja en una cadena de carbonos, siempre que uno dibuja una cadena de carbonos, cada angulito representa un carbono. Fíjense, entonces tengo acá un carbono que está fuera de todo. Entonces después sigo, tengo un ángulo, segundo carbono.
otro ángulo, tercer carbono, otro ángulo, cuarto carbono, otro ángulo, quinto carbono, y otro ángulo, sexto carbono. Si comparo acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Ahora, fíjense que acá dice carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno. O sea que este carbono es este. ¿Se ve o no? Este que está acá es este que está acá. Por lo tanto, este angulito es un carbono que corresponde a este. Y este angulito es otro carbono que corresponde a este. Y este angulito es otro carbono que corresponde a este. Y este es otro angulito que corresponde a este. Y este es un angulito que corresponde a este último carbono que está acá. Por último, este carbono está unido, este carbono que está unido el último de todos está unido a oxígeno y a hidrógeno. Está unido a oxígeno y a hidrógeno. Y usted me va a decir, bueno, pero pará, porque acá también hay un oxidrilo unido acá. Bueno, este oxidrilo en realidad complementa a la glucosa cuando la glucosa toma esta forma. Ven que no tomó, esta la cadena estirada y acá la cadena está toda giradita, ¿ven? Forma como un circuito, ¿ven? ¿Está bien? Es decir, la cadena se hace cíclica. Bueno, en nuestro organismo la glucosa, en lugar de encontrarse como una cadena abierta, suele encontrarse en nuestro organismo como una cadenita cerrada. ¿Está bien? O sea que estas son las formas, ¿está bien?, en que encontramos la glucosa en nuestro organismo. En esa glucosa, ¿cuál sería el grupo aldehído? Sería el que está, porque dice que tiene bueno, acá el grupo aldehído es este que está acá, es el que se forma acá, pero cuando toma esta forma, cuando toma la forma hexagonal, el grupo aldehído se deforma y el oxígeno se une, sigue unido al carbono, pero una de sus uniones o valencias se une al carbono 2, a este que está acá, y eso es lo que hace que se forme un ciclo. O sea, la cadena original es esta, pero en nuestro organismo esto como se cierra y en ese cierre sí sufre alguna modificación. Pero cuando describimos habitualmente la glucosa, la describimos como esto, aunque sabemos que en el cuerpo se ve como esto. Pero no importa, eso es para mostrarles. Pero lo que les quería mostrar entonces era que una glucosa, que es un glúcido, está hecho con una cadena de carbonos que están complementados con hidrógenos y oxígenos que se presentan en formas de función aldehído o de función alcohol. ¿Está bien? Se dice que en el caso de la glucosa es un polialcohol monoaldehído. ¿Está bien? Es un polialcohol porque tiene varias funciones alcohol y tiene una función aldehído. ¿Está bien? Bueno, este es el glúcido más común de todos. ¿Está bien? Este glúcido, que es la glucosa, este glúcido que es la glucosa, es de los glúcidos más pequeños que hay y más simples que hay. ¿Está bien? Hay glúcidos que son más simples y otros que son más complejos. ¿Qué es un glúcido simple? Un glúcido simple es aquel que está constituido por la molécula mínima que puede denominarse glúcido. Es decir, cuando un glúcido tiene moléculas como es una molécula como esta, yo digo que es un glúcido simple. Si yo sumo glucositas una al lado de la otra, voy formando un compuesto más complejo. Ahora, los glúcidos más simples que hay, bueno, no, vamos de vuelta, hasta ahí estamos bien. Ahora,
Cuando yo tengo glúcidos simples solitos, a esos glúcidos simples solitos les puedo dar el nombre de monosacáridos. ¿Está bien? O sea que un monosacárido es un glúcido simple, ¿está bien? En forma individual. Y luego puedo ir reuniendo glúcidos simples o monosacáridos y puedo formar estructuras. Polisacáridos. Claro, puedo formar estructuras con un solo glúcido, y eso se llama monosacárido. Puedo formar con dos glúcidos, con dos moléculas de glúcido, y formo un disacárido. ¿Está bien? Con dos moléculas simples, digamos, o dos monosacáridos, pueden formar un disacárido. Puedo formar un glúcido con tres moléculas simples o monosacáridos, y entonces formo un trisacárido. ¿Está bien? Puedo formar un glúcido con unas pocas moléculas simples o monosacáridos y le voy a dar el nombre de oligosacárido. O bien puedo reunir muchas moléculas simples y formar polisacáridos. Entonces, a raíz de eso, a las moléculas simples, estas que constituyen los glúcidos estos simples que pueden unirse, yo puedo decir que son, esas moléculas puedo decir que son un monómero. ¿Qué es un monómero? Monomeros. Mono, ¿qué significa? Uno. Uno puede ser la constitución Uno. más pequeña que forma la... Está bien, mono es uno. ¿Y meros? Meros. Mono, meros. Es un mono que se llama Un meros. número. ¿Cómo? Un número. Meros es partes. Entonces yo digo, la glucosa es un monómero. ¿Qué significa? Monómero significa que es, claro, que es una parte, pero que menos que eso no hay, digamos. O sea que la glucosa... La menor porción de glucosa que podría haber. La menor porción de glúcido, pero bueno, de un glúcido determinado. ¿Está bien? Hay glúcidos igual más pequeños, pero son ese otro glúcido. Es decir, el monómero es como la estructura, es como una estructura de unidad o de base que va a formar, que puede formar partes más grandes. Entonces, los monómeros... Profe, ¿me escucha? Sí. Yo no escucho nada. Salgo y vuelvo a entrar porque no sé qué pasó. Bueno, Yo no los escucho. Nosotros, Perdón. Yo te escucho perfecto. Menos mal que no puteó, ¿no? Claro. ¿Me escuchás, Mónica? Sí, te escuché, Mónica. No, salió y va a entrar de vuelta. Bueno, entonces decía, los glúcidos, entonces, pueden ser simples, en cuyo caso puedo llamarle monómeros o monosacáridos. ¿Está bien? Los monosacáridos serían monómeros de glúcido, es decir, serían partes simples de glúcidos que pueden ser más complejos. Entonces los glúcidos pueden ser monosacáridos, como dice ahí. ¿Está bien? Los monosacáridos son el monómero de los glúcidos. ¿Por qué? Porque son la parte más básica de un glúcido. Si yo junto dos monosacáridos, estoy juntando dos monómeros y formo un dímero, o sea, un disacárido para este caso. La palabra monómero vale para cualquier cosa que uno quiera hablar. Monómero es una cosa genérica. El monosacárido es el monómero de los glúcidos. El disacárido es un dímero de glúcido. ¿Está bien? Y así, un trisacárido es un trímero de glúcidos. Que estoy diciendo trimero, 3 partes. Dímero, 2 partes. O sea que los monosacáridos son los monómeros de los glúcidos. El ejemplo de monosacárido o monómero de los glúcidos, el ejemplo más importante en nuestro organismo, la glucosa. Los monosacáridos pueden reunirse de a dos
y formar disacáridos, decíamos. ¿Está bien? Que serían dímeros, una estructura dímeros, dos partes. ¿Dos qué? Dos sacáridos o dos estructuras básicas de glúcido, disacárido. ¿Está bien? O bien pueden juntarse varios monómeros o monosacáridos o glúcidos simples y formar oligómeros. ¿Oligo qué es oligo? Muchos, unos cuantos, va. Oligo es pocos. Es Pocos. pocos. Entonces, Claro. oligosacáridos Oli. son unos pocos. Claro, un oligosacárido son unos pocos monómeros de glúcido. ¿Está bien? Profe, ¿aproximadamente cuántos? ¿Menos de 10? Sí, uno dice, claro, es 8, pero está bien, menos de 10, sí, está bien. Y entonces poli sería más de 10 o más de 8. Sí, exacto. Ok, gracias. Entonces, claro, entonces mono, di, oligo, y luego tengo los polisacáridos, que son cadenas ya, son cadenas de cadenas. Como el almidón, por ejemplo. Ahí vemos, sí, son cadenas de cadenas. Es decir que entonces los glúcidos, ¿está bien? Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno y pueden ser estructuras monoméricas, diméricas, oligoméricas o poliméricas. ¿Está bien? De acuerdo a la cantidad de monómeros que tenga la molécula final. El monosacáridos, bueno, dimos ejemplo de monosacárido, la glucosa, pero ¿hay más monosacáridos? Sí. En nuestro cuerpo, los monosacáridos suelen tener 5 o 6 carbonos. ¿Está bien? Los monosacáridos que tienen 5 carbonos, en forma genérica se les llama pentosas. Y los que tienen 6 carbonos se les llama en forma genéricas hexosas. ¿Está bien? Bien. Ejemplos de las pentosas que hay en nuestro cuerpo, o sea, monosacáridos que hay en nuestro cuerpo, ahí tenemos la ribosa y la desoxirribosa. ¿Qué es la ribosa? Es un glúcido que tiene 5 carbonos, o sea, es una pentosa. ¿Qué es la desoxirribosa? Es muy similar a la ribosa, nada más que con oxígeno. Perdón, sin oxígeno, pierde un oxígeno, y entonces se llama desoxirribosa y es también un monosacárido de 5 carbonos. ¿Está bien? Luego tenemos hexosas. Y ahí tenemos la glucosa, que tiene 6 carbonos y acá la estamos viendo. La fructuosa, que es parecida a la glucosa y también tiene 6 carbonos. La galactosa también tiene 6 carbonos. ¿Está bien? Formando la estructura. Entonces los monosacáridos pueden ser pentosas hexosas y acá tengo ejemplos de monosacáridos. Ribosa, desoxirribosa, glucosa, fructosa, galactosa. Ahora, cuando estos monosacáridos se reúnen de a dos, forman disacáridos. ¿Está bien? Y esos disacáridos, entonces acá tengo, por ejemplo, maltosa es un disacárido. O sea que está formado por 2 monosacáridos. Quiere decir que tiene 2 monómeros la maltosa. Cada molécula de maltosa tiene 2 monómeros. ¿Y cómo se llama cada uno de los monómeros que forman la maltosa? Glucosa. Glucosa y... Ay, no me acuerdo el otro. Era con trampa. Glucosa y glucosa. Ah, Son dos moléculas de glucosa que forman la maltosa. ¿Está bien? Y si digo lactosa, ¿de qué está hecha la lactosa? de galactosa y glucosa. De glucosa y galactosa. ¿Ven? Estos dos que están arriba se juntan glucosa con galactosa y forman la lactosa. ¿Sí? Y si digo sacarosa, hace un rato habían dicho sacarosa. Fructosa ¿sí? y glucosa. Fructosa y glucosa. Fructuosa y glucosa. Por eso la respuesta de antes no estaba del todo mal, porque decíamos que la sacarosa se puede transformar en glucosa, claro, porque se divide en glucosa y fructosa. ¿Está bien?
se descompone en fructos de glucosa. Disacáridos. Por ejemplo, si digo maltotriosa, ¿no? Maltotriosa, ¿qué será? ¿En dónde lo pondría? ¿Sería un monosacárido, un disacárido o un polisacárido? Un poli o un oligosacárido. Depende de la cantidad que tenga de... Maltotriosa. Oligosacárido. O sea, un oligo. Es un oligo, en realidad es un trisacárido. Es un oligosacárido, pero le puedo decir también trisacárido. Porque tiene más de 2, pero menos de 10, entonces es oligo. Tiene 3. Maltotriosa, Claro. son 3 glucositas. ¿Está bien? Maltotriosa. Es decir, las glucosas se unen una glucosa con otra y forman maltosa. Y si hay 3 unidas, forman maltotriosa. Y luego pueden unirse muchos monosacáridos. Generalmente, en esas uniones de muchos monosacáridos, suele haber mayor abundancia de uno de ellos. O suele haber totalidad de uno de ellos. ¿Está bien? Los polisacáridos. Entonces, acá tenemos ejemplo de polisacárido. Todos estos polisacáridos tienen un monómero único. ¿Cuál es ese monómero? Glucosa. La glucosa. Glucosa. Exacto. O sea que el glucógeno, ¿está bien? El glucógeno está hecho todo de glucosas unidas unas con las otras. Es un polímero de glucosa. El almidón también es un polímero de glucosa. Son glucosas unidas. Las dextrinas también son glucosas unidas. La celulosa también son glucosas unidas. Claro, uno ve eso y dice, pará, pero me estás cargando, porque ¿y entonces cuál es la diferencia? Si son glucosas unidas, ¿cuál es la diferencia? Pero varía el número de glucosas. La diferencia está en el número de glucosas y en los lugares en que se une una glucosa con otra. O sea, las uniones son diferentes. Pueden ser uniones, se dicen alfa 1,6, alfa 1,4, es decir, las uniones entre una glucosa y la otra son en diferentes carbonos. Entonces eso hace que cambien la estructura y por ende el nombre de lo que se formó. ¿Está bien? Y las propiedades también. El glucógeno es una forma de unión de glucosas que tienen los animales. En cambio, el almidón es una forma de unión de glucosas que tienen las plantas. Los vegetales también. Las plantas, claro, los vegetales. La celulosa también es una forma de unión que tienen las plantas. Y las dextrinas es una forma de unión que tienen tanto plantas como animales. ¿Está bien? Pero son formas diferentes en que se unen y cantidades diferentes. Las dextrinas suelen ser cortas, son oligosacáridos muchas veces, las dextrinas, ¿está bien? O son polisacáridos pequeños, las dextrinas, ¿está bien? En cambio, los glucógenos y almidón son estructuras que son polisacáridos grandes, presentan gran cantidad de monómeros o glucosas en el caso para este caso, ¿no? La glucosa. ¿Está bien? Entonces ahí tengo los glúcidos. Los glúcidos, por tener oxidrilos, son altamente solubles en agua. ¿Está bien? Y las características de cada uno de los glúcidos dependen de su constitución. Pero fíjense una curiosidad. Lo mismo que decíamos al principio, que repetimos como si fuera una campana. Fíjense lo siguiente, la curiosidad siguiente. La glucosa, ¿alguien vio glucosa alguna vez? ¿Cómo verla, profe? ¿Así escrita en un papel o...? No, Sí. escrita en un papel, Sí, la vi. Verla personalmente, Sí. en vivo y en El directo. azúcar. ¿Cómo? No es el azúcar. Es un líquido muy denso. Es un líquido denso. Es como una melaza, se usa en repostería. Vayan a la casa de repostería, Sí, de acá a un rato. gomosa. Claro, de acá a un rato a la casa de repostería. Entonces le es dicen, para ¿sabe? hacer la masa esa blanca que se pone en las tortas. No, eso no. Te hacen No. tomar cuando te hacen un análisis de sangre que te tienen que hacer una pero ahí, curva sí, y hacen pero tomar glucosa.
Sí, pero ahí esa glucosa esa se da 75 gramos de glucosa en un líquido y por ahí ya viene, uno no lo ve eso. Pero si van a la casa de repostería, hoy mismo van y le dicen, dígame, doña Carmen, ¿tiene glucosa? Y viene doña Carmen con el frasco de glucosa. Ustedes lo abren, lo miran, incluso pueden meter el dedo, lo prueban, lo cierran y se lo devuelven. Le dice, gracias, Carmen. ¿Qué les trae ella? Les trae como una melaza, como si fuera una miel más diluida. Pesada. Una cosa pesada, exactamente, como una miel, y tiene gusto dulce. ¿Está bien? ¿Y de qué está hecho eso? De un montón de moleculitas de glucosa. Un montón de moleculitas como estas que están acá. Como estas que están acá. Y esas moleculitas, cuando están juntas, hay una al lado de la otra, tienen gusto dulce, tienen color, un color marroncito, claro, un color ámbar, clarito, tiene una consistencia como si fuera una miel, ¿está bien? Es decir, nada, tiene propiedades, la glucosa, forma la glucosa en un pote, ¿está bien? ¿Y almidón? ¿Vieron almidón alguna vez? ¿Cómo es el almidón? En polvo. Blancuzco. Es un polvo blanco, pero además lo vieron en otro lado. Hay muchos almidones. Bueno, El arroz desprende almidón. por ejemplo, lo vieron en el almidón, en el arroz. Cuando cocinan arroz y sale una cosa blanca ahí sobrenadando, eso es almidón. Inclusive si sumergimos arroz en agua, También. lo movemos un poco, larga También larga almidón. La Una papa, papa, la la papa cortan. también. Bueno, y el almidón está hecho también de glucosa. La glucosa es dulce. ¿Alguien probó una papa alguna vez cruda? ¿Se puso una papa en la lengua? Tarea para después. Sí, yo. Ah, Yo vio, sí. siempre hay alguien, siempre hay un roto para un descosido. Ese. Muy bien. Me encanta la papa cruda. Y la papa, cuando uno pone la papa en la boca, en la lengua, ¿es dulce? No, no No. es dulce, tiene un gusto Más bien a papa amarga. cruda. Claro, pero es más bien amarga. Es Sin como embargo, pastosa. el almidón es dulce. Perdón, el almidón. Sin embargo, la glucosa es dulce. Sí, pero no Fíjense. es dulce la papa. Fíjense cómo la glucosa, cuando están sueltitas las moléculas en un frasco y uno lo prueba, es dulce, tiene un color determinado. Pero cuando las moléculas, en vez de estar sueltitas, están amarradas unas con otras formando cadenas, cambia la estructura química, cambia el gusto, cambia el color, porque el almidón es blanco, cambia la forma y la constitución. ¿Podríamos decir que cambian las propiedades? Y eso son propiedades, claro. Okay. Cambiar el color es una propiedad, cambiar el gusto es una propiedad, cambiar la forma de diluirse es una propiedad, o sea, son las propiedades, cambian las propiedades. Esto es lo que decimos siempre, lo que venimos diciendo, como la glucosa sola tiene unas propiedades, pero cuando está junta formando cadenas tiene otras. Y una cosa más, si rompo las cadenas, vuelve a tener propiedades de las que tenía antes. Y fíjense cómo hay muchos vegetales que si uno los come crudos, no son dulces, pero si uno los sobrecocina, se ponen dulces. ¿Y qué pasó ahí? La cebolla, por ejemplo. ¿Cómo? La cebolla, por ejemplo. La cebolla, por ejemplo, la cebolla se pone dulce. ¿Y por qué se pone dulce la cebolla? Por acción del calor. ¿Y qué hace el calor? El calor degrada las moléculas de glúcidos complejos y los transforma en glúcidos simples que tienen otro gusto, dulce. ¿Está bien? Por acción del calor se rompen las moléculas de polisacáridos y se transforman en monosacáridos y entonces lo percibo con mi lengua. Ni siquiera tengo nada, le cambia el color, se pone marroncito, se pone parecido a la glucosa que encontraba en el frasco. ¿Está bien? Le pasa también al zapallo, no sé, a muchos vegetales le pasa. ¿Está bien? Se endulzan porque se descomponen los polisacáridos. ¿Está bien? Entonces ahí tengo polisacáridos, ¿no? Monosacáridos, disacáridos. ¿Está bien? Los glúcidos. ¿Está bien? ¿Se entendió esto que hablo? Esos glúcidos
esos glúcidos, ¿dónde se encuentran en nuestro organismo? Espera, que no era esta la que buscaba. Así. ¿Dónde se encuentran los glúcidos en nuestro organismo? Pueden estar en la sangre, ¿está bien? En algún órgano. Bueno, sí, sangre, órgano, sí, lógico, mucho más no había, perfecto, bien. Y sangre, están en la sangre. Y, por ejemplo, ¿qué hacen en la sangre los glúcidos? ¿Funcionan como energía? Bueno, en la sangre no. Transportan sustancias. En la sangre, Ayudan al transporte de ciertas sustancias. no, estos no sirven para transportar. En la sangre realmente son vehiculizados, es decir, son transportados los glúcidos en la sangre, porque mayormente Profe, pero de la sangre no van hacia otro lugar sí, van hacia otro para lugar. ser utilizados. Son Claro, transportados claro. para Claro, cumplir otras. por eso para estoy ayudar. diciendo que son vehiculizados a través de la sangre. ¿Está bien? Son Para cumplir otras funciones, o sea, ayudar al organismo a... para cumplir las ¿No son funciones, energía para las células? para cumplir las funciones que vamos a contar ahora, claro. Ah. Así es, ahí está. Para cumplir las funciones que entonces vamos a contar ahora. Entonces, Profe, ¿ya guardaste la reunión anterior? no, gracias por hacerme acordar, ¿ve? Ahí está, muy bien, perfecto. Profe, te hago una pregunta. ¿Siempre Sí. que entramos de nuevo tenemos que volver a poner el nombre? Creo que no. Me parece que me parece que no. Me parece pero, o sea, en la primera sí tenemos que poner todos el nombre. No, para dar el presente. para el presente no, ponerlo en la primera, sí, el presente sí. No, el nombre no sabía que pensé que era el nombre del... No, nada. Sí, ponen la primera y listo. Nada. Yo siempre les digo, mira, las clases son para ustedes, pero bien, no te lo digo de mal. Vos me preguntás eso y por ahí lo preguntaba otro, cualquiera, no importa. Pero digo que las clases son para ustedes. Yo me fijo por ahí, los que están, no están, voy mirando si hay 30, 40, 20, después por ahí miro, pero no estoy muy pendiente de eso. Y se los digo honestamente porque realmente el que no quiere estar, acá no retengo a nadie. La carrera de ustedes. Los profesores nos dicen que es como obligatorio figurar como presente. Sí, pero yo eso en general cuando uno hace docencia, esas cosas por ahí tienen cierta importancia, pero después cuando uno hace vida, ya no importa. ¿Está bien? A mí la verdad, ustedes vienen, no solamente ya desde el punto de vista del examen que van a tener sobre las cosas, van a tener que verme y escucharme, porque si no, no saben ni de qué para dónde van a tener que correr. Pero además de eso, se supone que están ahí porque quieren, nadie obliga a nadie. Acá si yo tengo que correr a un tipo para que vaya a la universidad para que aprenda, que se vaya, chao. Si yo no tengo nada que ver con nada. Así que bueno, con respecto al presente, pónganlo en la primera porque así queda registrado, también para ustedes, queda registrado y como las clases quedan grabadas, pero después yo no voy a estar mirando segmento por segmento quién está, quién no está. Lo mismo cuando doy las charlas yo, y si se quiere levantar e irse, chao, lo saludo, hasta luego, que se vaya, ¿qué va a hacer? En general, igual cuando doy las charlas en la clase, igual siempre tomo lista al final. Pero tomo lista al final no por una cuestión de atrapar al alumno, que no me interesa, sino por dos razones. La primera es que hay gente que, si yo tomo lista a las 8 de la mañana y un tipo que llega a 8 y cuarto, tengo que escucharlo después, que por qué llegó tarde, y no tengo ninguna gana. Y la segunda cosa es porque si toma lista al principio, cortar la clase y no sé cuánto, y no me interesa, entonces al final me tomo 5 minutos y listo. Pero para esto no lo voy a hacer. Así que así que todo esto que acabo de decir espero no tener que repetirlo en el resto del año porque no tiene ningún interés. Bien, conmigo es esto. Todo lo que es estas cosas burocráticas, ni me pregunten ni me hablen nada. Si quieren preguntarme de qué pueden estudiar más, qué más quieren saber, me quieren matar a preguntas del tema hasta que no pueda contestar.